Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy creo que vamos a tratar un tema bastante interesante como es la seguridad en el tema de los acuarios. Para ello veremos desde dónde colocar el acuario, esa alfombrilla que va debajo que tiene su función, algunas cosillas más, también veremos o aprenderemos lo importante que es conocer el grosor de los cristales y la seguridad que nos proporcionan, hablaremos de esas medidas también, las famosas tirantas y perimetrales. Y finalmente, para cerrar el vídeo, hablaremos de lo importante que es en acuarios de gran volumen, porque me lo habéis preguntado mucho desde que empezó el proyecto de canal, como es mi 500 litros, calcular o saber cómo puede ser seguro o hasta qué litros podemos llegar a poner un acuario en nuestra casa. Dicho esto, vídeo que creo que no tenéis que perderos ni un solo segundo, porque el tema de la seguridad no hay que escatimar. Bueno, lo primero, ¿dónde colocar el acuario? Pues como veis aquí en mi estudio me he venido un caso aquí al lado de la ventana. ¿Y por qué muestro esto? Porque el problema no es la ventana en tema de seguridad. Otra cosa es que tengamos un exceso de luz si nos pasamos, no tenemos experiencia y hagamos algas. Eso es otra historia. Donde nunca lo colocarías ni en un sitio muy transitado en la casa, sobre todo si tenemos niños, ni detrás de una puerta, porque imaginaos que abrimos, damos con el picaporte en el cristal y podemos romper el acuario. Dicho eso, pues una vez que tengamos claro dónde colocarlo, un sitio seguro, una buena mesa, un buen soporte, un buen mueble donde tengamos que esté perfectamente nivelado, que tenga una buena base de estructura, que soporte el peso. Y sobre todo fundamental, y esto ya os dejaré tanto en la descripción del vídeo como una tarjetita, porque ya hablamos de esas esterillas o bases que poner en el acuario, esa solución que hablamos tan económica en su día, de esa del Decathlon que valía menos de 3 euros. Y hasta este acuario, aunque no se vea, tiene un papelito muy fino de 1 milímetro, pero todo suma, todo hace. Yo os he puesto el caso más sencillo que tengo porque hasta eso es una medida de seguridad y no hay que olvidarla, y me parece que es fundamental. Y ahora, segundo tema, vamos a hablar del grosor de los cristales. Para eso me he venido aquí a este 300 litros, como veis, un acuario muy bonito, 1,20 por 50 por 50 con cristal normal de 12 milímetros. En este caso es un acuario muy seguro. De todas formas os dejaré la descripción del vídeo, las medidas de los 7 acuarios que tengo en casa, y también os voy a dejar el link de la web que vamos a utilizar para calcular la seguridad teórica de los cristales. Y es muy importante, si tenéis alguna duda, echar sencillamente un vistazo para salir de dudas. Dicho eso, ¿por qué me vengo a este acuario? Porque cuando yo lo compré, y este acuario da una seguridad de 5, y os recomiendo en esa página web, que siempre, aunque sea entre 3 y 5, como veis a 5 la máxima, cuando yo compré este acuario, como veis en la fórmula sale con un cristal de 11 milímetros de esa seguridad, pero había otra urna que era la de Heim, la Clear Tank, que era igual, 1,20 por 50 por 50 con cristal de 10 milímetros. Esa urna es igual de segura que esta, porque hay una cosa que muchas veces no nos especifican, que es que sea cristal normal o cristal templado, que es más resistente. Entonces con algo menos de grosor tenemos el mismo nivel de seguridad. Pero aquí muy importante, consejo que os doy por mi experiencia: si vais a comprar dos urnas iguales de medidas y no son capaces de aseguraros el tipo de cristal, iros siempre a la de cristal de grosor más gordo para aseguraros que tenéis ese nivel de seguridad, porque si os engañan o no es cristal templado, os pueden estar dando gato por liebre. Eso se suele saber siempre con el precio de las urnas. Nadie regala nada en esta vida. Y ya para terminar esta parte vamos a ver el tema de las tirantas y perimetrales. ¿Son necesarias? Os diría que depende del tipo de acuario. En mi caso, como he dicho, no me gusta. Este acuario cumple con las medidas de seguridad máximas en todo caso, pero como siempre digo, si este acuario no tuviera cristal de 12 y fuera un cristal de 8 milímetros, ahí sí que sí seguro encontraréis que deben de tener una u otra o ambas incluso. ¿Cuál es la diferencia? La tiranta es la que va de manera perpendicular para juntar los cristales, y las perimetrales, como su propio nombre indica, son aquellas que van en el perímetro para dar más fuerza. Como digo, además se pueden utilizar si os gusta, si os da más seguridad, incluso si a este acuario se las pones, evidentemente sería segurísima a tope, y también a veces las usamos como función en muchos acuarios para poner la tapa, poner las pantallas apoyadas, etcétera, etcétera. Como digo, eso ya es una cuestión totalmente de gusto personal, pero que sepáis que muchas veces cuando llevan perimetrales y o tirantas es porque normalmente se quita calidad o grosor de los cristales, y evidentemente no estoy hablando de nadie, sencillamente para que veáis un poco dónde van las cosas, y por eso estos acuarios suelen llevar un poquito de cristal más gordo y por eso suelen ser un poquito más caros en el mercado. Y ahora vamos a ver la parte del 500 litros, esos acuarios de gran volumen que pesan muchísimo, aplicado al tema de las estructuras y la seguridad de las propias casas. Este acuario, además, antes vamos a recordar datos importantes, tenía unas medidas de 1,70 por 55 de fondo por 60 de alto, con un grosor de cristal de 15 milímetros. Y evidentemente lo que decíamos antes, si este cristal en vez de ser 15 milímetros fuera de 12 como 300 litros, en este caso sí que obligatoriamente o habríamos tenido que usar un cristal mayor, como ha sido el caso, o haber usado
tirantas y perimetrales como hemos descrito anteriormente. Dicho eso, los datos de interés he calculado o estimado, porque es muy difícil para mí saber con precisión lo que pesa totalmente el conjunto, pero le calculo 840 kilos de peso. ¿De dónde sale eso? 500 litros reales, la urna sola pesa 170 kilos, que necesitamos 6 personas para subir la casa, la estructura, filtros, autorrelleno, CO2, etcétera, etcétera. Evidentemente aquí entra en juego lo que siempre os he dicho en muchos comentarios y también en algunos directos que me lo habéis preguntado. Yo no soy arquitecto, pero mi amigo arquitecto sí que cuando vino me chocó una frase que dijo, y es importante tenerlo en cuenta: si no han escatimado en materiales, asumimos que tu piso aguanta o soporta 300 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, aquí es el kit de lo importante. Como veis, y como también dijo hace poco un miembro del canal, José, al que mando un saludo, hablando en el grupo de miembros del canal, este acuario no debemos tenerlo aquí en la pared, entre la pared y la columna, que tenerlo, por ejemplo, en medio del salón. Ahí cambian los repartos de peso de las casas. Y evidentemente en este tema no tengo ni idea de carga de estructuras, pero sencillamente utilizo un poco el consejo que me dio mi amigo. Por eso, si tenéis dudas en este caso, no tenéis que preguntarme a mí, pero sí que tenéis que recurrir a un profesional. Y conceptualmente algo muy importante: imaginemos, y os voy a dejar los dibujitos, visto desde arriba, que en 2 metros cuadrados, este acuario 840, estaríamos pasándonos porque saldría a 420 kilos por metro cuadrado. Evidentemente en ese caso nos pasaríamos. Ahora, como he dicho, está al lado de una columna de carga y, más importante, la mesa tiene 6 patitas y ahora imaginemos el segundo caso, que cada una de esas patitas está en 1 metro cuadrado distinto de la estructura. Evidentemente, si dividimos el peso total entre esos 6 metros, ya sale a 140. La realidad no es ni el caso A ni el caso B, es una cosa entre medias, pero en todo caso estamos dentro del límite de seguridad y, como he dicho, siempre en caso de duda, que un arquitecto es el que tiene que ser responsable de deciros hasta dónde podéis llegar con un proyecto de este peso en vuestras propias viviendas. Y ya el último consejo para terminar el vídeo, bueno, 2 consejos en realidad. Si tenéis equipos de CO2 y tenéis niños, como siempre digo, importante tenerlos escondidos, que no estén a la vista. Y segundo consejo, y cosa que yo también hice en su día, preguntar al seguro de la casa en caso de rotura si nos cubre, porque evidentemente tengo un vecino debajo y no me gustaría tener problemas porque se rompa el acuario, ni tampoco tenerlas en mi casa. Eso depende de cada uno de vosotros, leeros la letra pequeña de cada uno de vuestros seguros para aseguraros que en caso de un accidente estéis cubiertos. Dicho todo esto, espero que os haya gustado este vídeo, os haya resultado útil, que de verdad os resuelva las dudas que teníais. Sé que va a generar muchas más dudas, pero para eso están las preguntas que responderemos, encantados como siempre. Y ya sabéis, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros, compartir. También muy importante, tenemos la función miembros de canal para apoyar a este canal y también tenemos ese corazoncito que aparece en los vídeos debajo, que es un súper gracias si alguien quiere hacer un donativo puntual a este proyecto de canal. Pero sabéis que aquí lo realmente importante ha sido y será aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado y en el día de hoy muy importante en el tema de la seguridad de los acuarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!